Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para más vídeos. Capítulo 16. Steve Trevor. Tierra, Washington después de Cristo, Salón de la Justicia. Habían pasado 5 horas desde el enfrentamiento en Ciudad Costera. Y ahora, la ubicación actual, el famoso Salón de la Justicia, conocido principalmente como la sede de la Liga de la Justicia para el público, estaba siendo invadida. Ya eran las 11 en punto, pero el área alrededor del salón estaba acechada por un mar de reporteros, periodistas y camarógrafos, todos tomando fotos, dando informes de noticias en vivo o simplemente tratando desesperadamente de obtener información privilegiada. Muchas de estas pobres almas estaban trabajando horas extras solo por la pequeña posibilidad de una gran primicia. Muchos más tenían sus trabajos pendiendo de un hilo. Algo, cualquier cosa relevante sobre el misterioso alienígena que apareció en la Tierra, sería suficiente. Y la noticia de que había aparecido en Ciudad Costera y golpeado a su superhéroe residente se había extendido como la pólvora. Muchos más estaban en camino para completar la lista. Desafortunadamente, estaban destinados a decepcionarse. Hasta donde alcanzaba la vista, aunque el salón no estaba cerrado, estaba terriblemente custodiado por personal militar. Policía, ejército, fuerzas especiales, lo que sea. Docenas de soldados militares hacían guardia, con muchos más formando un perímetro de no cruzar con sus cuerpos para mantener alejada a la multitud que en ese momento no eran menos que tiburones sedientos de sangre. Las posibilidades de que una mosca lograra atravesar el vestíbulo eran más escasas que las de que a Lex Luthor le creciera pelo de repente de la noche a la mañana. Eso solo hizo que las mentes de los reporteros fueran aún más voraces. ¿Qué tipo de primicia podrían obtener si desentrañaban la reunión que se estaba llevando a cabo entre el infame alienígena y los líderes de la liga? Las mentes de los reporteros estaban desbocadas. Sin embargo, dentro del salón, el ambiente era extremadamente deprimente. Los miembros de la Liga de la Justicia, todos aquellos considerados lo suficientemente importantes como para estar allí, estaban sentados en una mesa redonda. Y hoy, todos tenían algo similar en común. Ninguno de ellos tenía expresiones agradables en sus rostros. Batman, la Mujer Maravilla, Superman, Detective Marciano, Zathara, Shazam, Flash, Hombre Halcón, Chica Halcón, Aquaman, Cyborg. Incluso el Capitán Átomo también estaba allí. Cada uno de ellos tenía la mirada fija en una sola figura. Vestía ropa informal, una sudadera con capucha, ojos morados y una indiferencia que lo complementaba todo. No eran los únicos en la sala. También había algunas figuras indispensables que representaban a los Estados Unidos. Portavoz y representante de la Liga de la Justicia, el coronel Steve Trevor. No se sentó en una silla junto al resto de la Liga porque, francamente, no estaba cualificado. Aunque a nadie entre ellos le importaría. Debido a su relación bastante complicada con Wonder Woman, era la persona más cercana a la Liga de la Justicia dentro del ejército y ayudaba a tender puentes entre las partes como su portavoz. Amar miró a este hombre con un poco de curiosidad. Esta versión de Steve Trevor no era joven. De hecho, parecía tener una edad similar a la del general Lane, ya que ya rondaba los 40. Pero si este tipo realmente luchó junto a Wonder Woman en la Segunda Guerra Mundial, entonces, lógicamente hablando, debería ser mayor. Amari usó su energía casualmente para echar un vistazo a su historia y descubrió lo que había sucedido. Solo tengo una pregunta. ¿Por qué? Dijo Batman, liberando la habitación del sofocante silencio. Sin embargo, la atmósfera depresiva no había desaparecido. Una vida extraterrestre de la que no tenemos conocimiento obtuvo repentinamente acceso para vivir en suelo terrestre sin nuestro conocimiento. Batman continuó hablando, con un tono frío e indiferente. Su mirada se desvió del alienígena antes de posarse en la otra persona importante en la habitación. ¿Le importaría explicar por qué, General Lane? Sam Lane estaba inexpresivo. Todos los miembros de la Liga lo miraban con intensas miradas que rayaban en el fulminante. El Consejo Mundial fue quien tomó su decisión después de una cuidadosa consideración. Solo estoy aquí para transmitir el mensaje, respondió solemnemente. Tonterías. Se están volviendo más imprudentes cada día que pasa. ¿Acaso saben lo que están haciendo? ¿Dejarlo andar libremente por la Tierra? Exclamó Flash indignado.
Los demás miembros de la liga no dijeron mucho, salvo algunas expresiones y resoplidos fríos. Pero fue suficiente para expresar el disgusto que sentían en lo más profundo de sus corazones. Consideración cuidadosa. Después de todo lo que hemos visto, esta situación está claramente lejos de ser considerada cuidadosamente. Dijo Superman con los puños apretados. Esa no es mi decisión. En unas horas, el gobierno mundial emitirá una declaración al mundo entero en televisión en vivo, confirmando su ciudadanía. Imposible. Exclamaron muchos al unísono. Eso no funcionará. Los ojos de Batman se entrecerraron. Es demasiado peligroso como para siquiera considerar esa opción. La liga no lo permitirá. Te equivocas si crees que tienes opción en este asunto, Batman. Los líderes de todas las naciones del Consejo han acordado por unanimidad este asunto. No hay nada que la liga pueda decir que cambie eso. El general Lane se giró hacia Batman y habló fríamente. De todos los miembros de la liga con los que había tenido contacto, Batman era a quien más odiaba. Este tipo no era tan poderoso como Superman ni tan rápido como Flash, pero su tono era casi desdeñoso y arrogante. Y esto venía de alguien que no podía ponerse de acuerdo con Superman. Es trabajo de la liga lidiar con las amenazas extraterrestres. Y si no recuerdo mal, también se decidió por unanimidad que el gobierno mundial no interferiría en los asuntos de la liga cuando se tratara de lidiar con amenazas alienígenas. Bruce no retrocedió mientras intercambiaba ojo por ojo. Esto era algo por lo que había luchado específicamente cuando apareció el gobierno mundial. Lo último que quería era que un grupo de políticos engreídos e inútiles le impidieran actuar en un momento en que el destino del mundo estaba en riesgo. Es correcto, dijo Sam. Bruce ya podía ver venir el pero. Como has dicho, amenazas. Pero Amari no ha hecho nada para ser etiquetado como tal. Además, las naciones del mundo tienen derecho a permitir la habitabilidad de un extraterrestre si lo consideran apropiado, respondió Lane con una postura firme y una fluidez impecable. ¿Amari, pensó Batman para sí mismo y tomó nota mentalmente. No fue el único, ya que los demás notaron que el alienígena tenía un nombre. ¿No ha hecho nada? No puedes estar hablando en serio, ¿verdad? Preguntó Shazam asombrado. ¿Acaso atacar zonas residenciales, dejar lisiados a civiles y herir gravemente a un miembro de la liga no les parece nada? ¿O es que los militares nos toman por tontos? Dijo Diana con el ceño fruncido mientras miraba al general Lane. Superman estaba particularmente nervioso por la parte de dejar lisiados a civiles, mientras que Flash se estremeció al pensar en al herido. Varios miembros de la liga sintieron que se les revolvía el estómago de rabia. ¿Estaba Lane menospreciando su inteligencia o se estaba burlando de ellos? Incluso Clark frunció el ceño, ya que no esperaba que el padre de Lois fuera así. Aunque solo eran compañeros de trabajo, sabía lo suficiente de ella como para saber que este general era su padre. Este alienígena era claramente peligroso, así que ¿por qué estaban empeñados en protegerlo? Batman tuvo un proceso de pensamiento similar mientras su cerebro se preguntaba qué había hecho. Amari había hecho que todas las naciones del planeta aceptaran su ciudadanía. Esa es una acusación muy grave que me estás haciendo. No creo que quieras seguir por ese camino. Amari, que había permanecido en silencio desde el principio, interrumpió de repente. Su postura era increíblemente perezosa mientras estaba sentado con los ojos entrecerrados y la cabeza inclinada hacia atrás. Parecía como si fuera a quedarse dormido en cualquier momento. Y su postura convenientemente relajada solo hizo que el disgusto y la angustia en los corazones de todos los presentes se intensificaran. ¿Y qué quieres decir con eso? Bruce lo encaró inmediatamente con una mirada penetrante. Créeme cuando te digo que no quieres saberlo, el resultado no será nada agradable para ninguno de ustedes. Dijo en voz baja. Pero sus palabras, al llegar a oídos de la liga, solo los irritaron aún más. ¡Qué insolencia! ¿Quién te crees que eres? Hawkman rugió mientras apretaba el mango de su maza. Muchas cosas, pero tu superior debería ser suficiente. Y te sugiero que dejes de graznar, pájaro, o podría decidir cortarte las alas. El mismo tono ligero, la misma aura indiferente. Como si ni siquiera se molestara en escuchar todo esto. Bien, basta. Más te vale que controles tu tono ahora mismo, o no acabará bien para ti, alienígena.
Viniste a nuestro planeta sin ser invitado, desapareciste durante una semana, y solo Dios sabe qué demonios estabas haciendo. Y luego apareces de la nada solo para dejar lisiado a un adolescente, herir gravemente a varios niños y dañar a un miembro de la liga. No sé qué eres, pero me está sacando de quicio. Superman se levantó de repente de su asiento. Sus ojos se pusieron rojos mientras miraba fijamente a Mary con una fuerte intención de atacar. Bien, chicos, ¿por qué no nos calmamos un poco y hablamos de esto antes de hacer cosas de las que podríamos arrepentirnos? Steve Trevor se levantó de repente y habló en ese momento. Desafortunadamente, un Clark furioso no estaba escuchando. Los demás miembros del equipo también se estaban preparando para la batalla. La gran pelea que debería haber estallado no ocurrió debido a la interferencia de los militares. Y lo que estaba sucediendo ahora les estaba sacando de quicio. Sin mencionar que Al seguía herido por esta persona, lo que los ponía aún más irritables, y querían desahogar su ira. En ese momento, todos querían olvidarse de las consecuencias y atacar aquí y ahora. Excepto los miembros más tranquilos como Martian Manhunter, Cacta y Natomi, sorprendentemente, Batman. Creo que he escuchado lo suficiente lo que los militares tienen que decir. Así que dame una buena razón por la que no debería enterrarte en el suelo en este mismo instante, dijo Clark imponentemente. Por supuesto, cuando dijo enterrar, en realidad no quiso decir matar. Solo quiso decir que lo estrellaría contra el suelo. Bruce observó y no lo detuvo. Necesitaba la jugada de Clark para que pudieran recuperar algo de dominio en esta discusión. Sigues llamándome alienígena y enfatizando que soy un peligro porque no soy de la Tierra. Eso me lleva a preguntar, ¿cuántas personas en tu Liga de la Justicia son realmente humanas para empezar? El rostro de Amari no cambió ante la amenaza. Su voz sobria hizo una pregunta mientras continuaba holgazaneando como un adorable koala. Una vez más, el aire se congeló. Batman ahora sospechaba mucho. ¿Cómo lograba este tipo hacer esto casi cada vez que abría la boca? Superman perdió ligeramente su postura agresiva cuando la pregunta lo tomó por sorpresa. El resto de los miembros de la liga también parecieron tragar un bloque de hielo a medida que la atmósfera agresiva se dilataba. Cuando lo piensas bien, ¿cuántas personas dentro de la Liga de la Justicia aún podrían considerarse humanas? Dices que vine a tu planeta sin ser invitado, pero ni siquiera eres humano, así que ¿cómo cuenta este como tu planeta? Continuó preguntando a Mary. Superman es diferente. Aunque no es terrícola, se crió en la Tierra y tiene humanidad en su corazón. Además, Superman nunca intentaría poner a otros en peligro, y mucho menos lastimarlos activamente. Dijo Barry con la intención de venir al rescate. Y sin embargo, ¿cuántas personas han muerto indirectamente debido a su mera presencia en este planeta? Preguntó a Mary de nuevo. Su voz, desconocida para los demás, estaba dejando lentamente su estado suave. ¿Eso no es cierto? ¿Es eso lo que quieres decir? ¿Y qué hay de Zod y su ejército de kryptonianos? ¿Metallo o el reciente lobo? Él nunca pensaría en poner a otros en peligro, pero su mera presencia asegura que la gente siempre esté en peligro. Imagínate, Superman, que salva trenes a toda velocidad, aviones que se caen y detiene tsunamis, es literalmente un peligro andante. Siempre que está presente, debe haber una pelea a gran escala. ¿Quién sabe cuántas personas morirán antes de que pueda resolver el problema? Su voz no era sarcástica, era simple, como si no tuviera otras intenciones. Pero todo lo que la Liga pudo oír en ella fue burla. Lo peor es que no podían refutar lógicamente. Ese no es el punto central, y no intentes cambiar de tema. Esto no se trata de Superman, nos preocupas tú. Batman rápidamente volvió a centrar la conversación. Le preocupaba que Mary repitiera lo que sucedió en la televisión. No sé cuál es tu objetivo final aquí, pero lo descubriremos cuando te traigamos para interrogarte. Tus acciones en la Tierra demuestran que no se puede confiar en ti y dejarte a tu aire. Hasta que no consideremos que ya no eres una amenaza, no te concederemos la ciudadanía, dijo Batman con un tono que indicaba fin de la discusión. Jejeje, Bruce esperaba una réplica ingeniosa o una refutación severa de Lane, pero la respuesta de Amari lo sorprendió, por decirlo menos. Se reía, más bien con una risita divertida. Oh, Batman, su voz se fue apagando mientras hablaba. Te advertí que no te metieras en este camino. Pero parece que no te detendrás hasta que veas el cuerpo convertido en humo.
Al terminar, un teléfono apareció en su mano de la nada. No era un teléfono, sino un proyector holográfico. Amari no dijo ni una palabra mientras lo lanzaba ligeramente al aire. El objeto rectangular se congeló tras alcanzar cierta altura antes de comenzar a mostrar pantallas holográficas. Me parece bastante interesante el trabajo de abogado en tu mundo. Así que permíteme ilustrarte en unos minutos sobre cómo tus acciones de la semana pasada podrían significar la posible destrucción del planeta Tierra. Mientras tanto, la Liga, que había encerrado a cierto alienígena blanco, permanecía felizmente ajena al caos que se desataba en el universo y a cómo pronto los encontraría. Capítulo 17: La guerra de los cazarrecompensas. Nota: este audio es creado por Ateorías y Fix. Si lo escuchas en otro canal solo lo descargaron y robaron sin esfuerzo. Punto de vista de Batman. No importa lo que planees mostrarnos, no creo que haya nada que pueda cambiar nuestra opinión sobre este asunto, dijo Batman con indiferencia. Su cuerpo yacía firmemente en su asiento con ese aire dominante habitual a su alrededor. Su mente, sin embargo, era un marcado contraste con la imagen tranquila y serena que proyectaba en la superficie. Bruce era muchas cosas. Era un gran detective, un maestro estratega, un multimillonario, un playboy, un genio, un héroe y mucho más. Era un cuestionador que siempre pensaba varios pasos adelante para asegurarse de que nunca lo tomaran desprevenido. Además, no confiaba en nadie y sospechaba de todos. No solo eso, sino que era duro con sus enemigos e incluso más duro consigo mismo. Fue la combinación de todas estas cosas lo que formó el núcleo de Bruce Wayne. Un controlador obsesivo muy paranoico que desconfiaba de todos y de todo, excepto de sí mismo y de Alfred. Con tal cautela grabada en sus huesos, creó una especie de instinto que le permitía leer a las personas. Estimar su carácter, sus límites, sus patrones de comportamiento. Así era como sabía en quién confiar. Funcionaba espléndidamente la mayor parte del tiempo, y la Liga de la Justicia era un buen ejemplo. Este instinto rara vez le fallaba. Pero ahora, ya no sabía qué pensar. Este hombre, este alienígena, no podía leerlo. Sus acciones eran completamente intrascendentes, tanto que no tenían sentido. Todo era confuso, pero hiciera lo que hiciera, le daba a Bruce la sensación de que era parte de un plan bien calculado. Estaba arrojando su magnífico sexto sentido a un pozo negro caótico. Para alguien que literalmente vivía en un lugar como Gotham, eso es mucho decir. Bruce podía atribuir esto a la falta de información, ya que incluso hasta ese momento, la información que tenían sobre él era prácticamente inexistente. Incluso el mejor detective del mundo necesitaba algo más que una corazonada para resolver un caso. Esto era lo que hacía que Bruce no pudiera aceptar lo que el gobierno pretendía hacer. Sus acciones eran una locura pura y absoluta para él, y lucharía contra ello hasta el final. Sin embargo, fue entonces cuando lo golpeó la inquietante sensación de desesperación. Era tranquilo, calculador y siempre pensaba varios pasos adelante. Por eso sabía que la Liga se había metido en un lío en este caso. El Consejo Mundial había acordado esta decisión. Una propuesta firmada por numerosas naciones, todas para darle a Amari el derecho a caminar junto a ellos. Y la Liga era efectivamente impotente para detenerlo. Podían refutar todo lo que quisieran, pero incluso si luchaban contra esta decisión, no había nada que pudieran hacer para cambiarla. Batman lo sabía, la Mujer Maravilla lo sabía, Cyborg lo sabía, la mayoría de ellos lo sabían. Estaban atrapados por las mismas leyes que intentaban defender. Bruce lo encontró algo poético pero ridículo. La Liga de la Justicia, compuesta por individuos poderosos, algunos lo suficientemente poderosos como para estar a la vanguardia del universo, estaba encadenada por la ley de su planeta. Era absurdo si lo piensas. El Consejo Mundial no podía interferir en los asuntos de la Liga, y del mismo modo, tenían que mantenerse al margen de los asuntos del Consejo. Superman era la cara de la Liga, pero la Liga no eran los líderes de la humanidad. La defendían, pero no tenían control sobre las naciones y no podían reescribir las leyes cuando quisieran. Eso iría completamente en contra de todo lo que representaban: libertad y protección. Si usaban su poder para obligar al mundo a someterse a sus términos, todo en nombre de garantizar la paz y la seguridad, entonces serían monstruos no mejores que los villanos de los que protegían a la gente.
Eso sería tiranía, y Batman nunca lo permitiría, incluso si significaba permitir que políticos engreídos tuvieran algún tipo de poder. Era la única ley que era tan importante como su regla de no matar. Superman tampoco estaría de acuerdo. Antes no importaba mucho, ya que no había forma de que pudieran ejercer ninguna autoridad sobre ellos que a él le importara. Aparte de restringir su movimiento en algunos países donde no eran bienvenidos, el Consejo Mundial no servía para nada más. Como dicen, ante el poder absoluto, todos los trucos son inútiles. Pero ahora, las cosas han cambiado drásticamente. Ahora estaban ejerciendo ese derecho para proteger a un alienígena peligroso, y no había nada que pudieran hacer para detenerlo. Batman ya podía imaginar las caras de satisfacción de esos políticos cuando vieron sus rostros arrugados en la televisión en vivo hace unas horas. Esos bastardos mezquinos. Pensó para sí mismo mientras miraba a Mary. Todo esto era su plan. Batman ya estaba seguro de ello. Era tranquilo, sereno, poderoso y, lo peor de todo, intrigante. Le recordaba al Lex Luthor y al Joker, pero peor. Al menos los otros dos representaban un peligro limitado. Uno era un payaso loco obsesionado con la muerte y la destrucción. Su verdadera naturaleza ya estaba a la vista. Mientras que el otro era un hombre rico increíblemente inteligente y calculador que le había causado numerosos dolores de cabeza a la Liga. Batman seguía desconfiando del Lex Luthor, especialmente cuando el tipo se postulaba para presidente. Esto era otra cosa que Batman quería detener, pero no podía debido a que sus valores morales le impedían actuar. Tenía la capacidad, pero le faltaba la determinación. Sin embargo, Lex Luthor era manejable. Incluso con toda su inteligencia y riqueza, Lex era una persona que se negaría rotundamente a empoderarse. Escuchó las ideas de Lex sobre cómo los humanos no deberían depender del poder de los forasteros para protegerse. El hecho de que no se hubiera fortalecido en algún experimento loco era una de las pocas cosas por las que Batman estaba sinceramente agradecido. De no ser así, con inteligencia y poder, podría ser posible matar a Clark. Amari era peor que Luthor, ya que era poderoso. Tan fuerte como Superman, según la última actualización sobre sus habilidades. Sus habilidades de teletransportación e intangibilidad eran otro dolor de cabeza con el que lidiar. Y ahora había una nueva actualización sobre un poder que había liberado. Capaz de destruir la construcción de un linterna verde, contacto abierto. Batman tenía dolor de cabeza de nuevo. Le irritaba no poder estimar el alcance total de sus capacidades. Junto con la forma en que actuaba, estando en presencia de los más fuertes del mundo y aún así pareciendo que no se molestaba en lidiar con ellos, Bruce estaba seguro de que no atacarían o todavía tenían medios más poderosos bajo la manga. Además de todo esto, era tan inteligente como Lex Luthor. Solo pensarlo dolía aún más. El hecho de que no fuera como otros alienígenas, que intentaban usar la fuerza bruta para acabar con toda la oposición en su contra, hizo que Bruce desconfiara aún más de él. No era humano y no tenía la pasión por la humanidad que tenía Clark. Claramente sabía de ellos y de lo que representaban, pero no buscó la liga. Sus acciones eran brutales, y Bruce podía afirmar con certeza que no tenía reparos en acabar con la vida humana. ¿Por qué no había matado a nadie? Todavía estaba más allá de su conocimiento y, honestamente, en el fondo, Bruce deseaba que Amari hubiera matado a alguien. Si lo hubiera hecho, les habría dado los medios necesarios para plantar cara al consejo. Pero el hecho es que, fue por estas razones que Bruce nunca pudo ni quiso confiar en él, pero ahora estaba atado. Tan pronto como los militares aparecieron en escena, Bruce supo que el asunto había terminado y que este ya no era territorio de la Liga. A menos que Amari hiciera algo para salirse de la línea, no había nada que pudiera hacer. Por eso estaban sentados en la sala de misiones del Salón de la Justicia. En un intento de ganar una discusión contra este alienígena y los militares, darse el impulso suficiente para rechazar razonablemente la postura del Consejo Mundial sin dañar sus principios. Todo esto era lo que pasaba por la mente de Bruce. Desafortunadamente, había cometido otro enorme error. Punto de vista general. Déjame ser honesta contigo, Batman. Francamente, me importa un bledo tu opinión sobre mí. Como puedo afirmar con confianza, el hecho de que cambies de opinión o no me añadirá ni un centímetro de masa, ni importa en el gran esquema de las cosas. Dijo Amari mientras la proyección holográfica comenzaba a desplegarse.
Como dijo el general Lane, mi certificación como ciudadana ya ha sido decidida, lo que significa que tu opinión y la de la Liga no importan. En otras palabras, que se vayan al infierno. El rostro de Bruce se ensombreció, al igual que el del resto de los miembros de la Liga. Muchos de ellos hervían de furia incesante, pero no podían refutar. No necesariamente es así. No tendríamos ninguna posibilidad de hacer nada al respecto en casos normales, dijo Batman mientras comenzaba a exponer su argumento, mientras el resto de la Liga escuchaba. Sabían que en momentos como este, cuando se trataba de política, Batman siempre era el miembro más confiable de la Liga. Continuó. Sin embargo, sus procedimientos, aunque admito que son muy inteligentes, tienen una laguna legal. Y es que sus acciones al herir gravemente a Linterna Verde e intentar matarlo demuestran que no puede quedar impune. Además, usted dejó lisiado el brazo de un joven inocente, además de herir a varios adolescentes. Sin mencionar los daños a la propiedad causados, estas acciones por sí solas son suficientes para que lo consideremos peligroso. Batman golpeó ligeramente la mesa con los dedos. Analizó los hechos con calma y racionalidad, como un abogado bien entrenado que ha estado en miles de salas de justicia y ha ganado cientos de casos. Recuerdo claramente cuando llegaste a Metrópolis. Dijiste que, como alienígena, no estabas sujeto a las leyes de los humanos. Admito que tenías razón en ese momento, pero ahora se te está volviendo en contra. Tu solicitud de ciudadanía anula efectivamente tus afirmaciones anteriores y, por lo tanto, te deja en una posición vulnerable para ser juzgado por tus acciones recientes, que a estas alturas son lo suficientemente seguras como para ser consideradas delitos, a diferencia de cuando estabas en Metrópolis. Batman dijo fríamente, y el resto de la Liga asintió. Así que, francamente, a menos que los militares tengan la intención de provocar nuestra ira como repercusión por protegerte, rompiendo efectivamente todos los lazos que tienen con la Liga y obligándonos a usar medidas más severas, tú, Amari, puedes y serás juzgada en un tribunal. El delito de atacar a un miembro de la Liga garantiza que tengamos derecho a involucrarnos en esto y, por lo tanto, dado que eres alienígena, nos da derecho a detener al factor de riesgo altamente clasificado, también conocido como tú. Batman terminó. Todos dirigieron sus miradas hacia Amari. El general Lane también miró la figura perezosa. No estaba preocupado por eso, sino por si la Liga realmente podría tener éxito hoy. El tiempo que había pasado con el alienígena le aseguraba que Amari no era alguien que sufriera una derrota. Ahora, lo que realmente estaba en su mente era cuánto perdería la Liga de la Justicia en este intercambio. Ah, sí, recuerdo haber dicho esas palabras en aquel entonces. Hablando de eso, ¿cómo está Lobo?, preguntó Amari con interés. Batman frunció el ceño. ¿Por qué preguntaba eso? La información sobre Lobo es clasificada, pero no tienes que preocuparte por él. Recibirá lo que se merece, al igual que tú cuando todo esto termine. Respondió Batman. Jeje, suponiendo que despierte lo suficientemente pronto como para recibirlo antes de morir. Estos tipos, en serio mantuvieron a Lobo en la Tierra. Incluso llegaron al extremo de cuidarlo para mantenerlo con vida en lugar de entregar rápidamente esta plaga a los guardianes. Literalmente no tienen idea de lo jodidos que están cuando vengan a buscarlo. Amari se dijo a sí mismo con sorpresa. No se estaba regodeando, pero estaba intrigado por ver cómo reaccionarían cuando descubrieran que en realidad habían condenado la Tierra con sus propias manos. Oh, ¿lo sabré? Bueno, lamento decepcionarte, Batman, pero no habrá necesidad de condenarme por nada. Para cuando termine esta reunión, todos verán que ni siquiera tendremos que pisar un tribunal. Dijo Amari con franqueza. El proyector holográfico finalmente terminó su trabajo, haciendo que sus labios se curvaran hacia arriba. ¿Y qué podría causar tal escenario?, preguntó Batman con los ojos entrecerrados. Sabía que las cosas no iban a ser tan fáciles y que este era el punto en el que probablemente las cosas empezarían a ponerse feas. Simplemente porque la mayoría de sus afirmaciones sobre mis acciones son erróneas. Tan pronto como dijo esas palabras, apareció una imagen en la pantalla que mostraba a un joven con cabello rubio sucio. Primero, hablemos de esta persona. Aquel a quien, según ustedes, le lisé el brazo, lo cual no tengo intención de negar.
Se llama Frankie Gaines, es un estudiante universitario de 20 años con calificaciones superiores al promedio, una familia decente y un futuro aparentemente brillante. Todos miraron la pantalla. Así es, he confirmado que es él. ¿Pero qué? ¿Cómo cambia esto algo? Batman asintió, al igual que Flash. Después de todo, él fue quien lo llevó al hospital. A tus ojos, acabo de arruinar el futuro de un adolescente inocente sin ninguna buena razón. Sin embargo, más imágenes comenzaron a aparecer, los vídeos, luego mensajes de texto. La liga lo vio todo, sus rostros se volvieron más desagradables con cada segundo que pasaba. Después de un minuto, ¡qué asco! ¡Qué inmundicia! Diana dejó escapar una serie de palabrotas, lo mejor que se le ocurrió. Todos los demás también estaban sombríos. El chico Frankie no parecía diferente de un hombre normal, pero debajo de todo eso, era un violador sádico, un matón y había llevado a numerosas chicas tan lejos que la mayoría se suicidó. Había vídeos sexuales, mensajes de texto jactanciosos e incluso amenazas de exponerlas si no hacían lo que él quería. Pensar que un hombre tan joven era realmente todo esto, Batman estaba igualmente atónito. No olvidemos que tenía malas intenciones hacia mí. ¿Acaso mis acciones al dejar lisiado a este tipo de personas son la razón por la que me consideran una amenaza? Por favor, no me malinterpreten, no hice esto por eso, ya que no me importan en absoluto sus acciones, pero ¿acaso su raza no hace mucho hincapié en la moralidad? ¿De verdad simpatizan con una persona así y la dejan vivir a pesar de afirmar ser defensores de la justicia? Terminó y miró a la liga. El resultado fue exactamente como lo había esperado. Todos sufrían en silencio. Diana tenía la expresión más indignada, mientras que a Batman le cortaron su discurso ofensivo. Superman miró la pantalla con la foto del niño y apretó los dientes con furia. Esto, reinó el silencio durante unos segundos. Admito que esto no se puede usar para considerarte elegible para un juicio. Este joven no es más que un monstruo debido a sus acciones. Sin embargo, dejarlo lisiado no está bien, ni tienes derecho a hacerlo. Debería haber sido entregado a las autoridades. Clark finalmente habló. Miró a Mary, su tono ya no era tan agresivo y desafiante como antes. Después de todo, este era el tipo de persona cuyas acciones pasarían desapercibidas para la liga si no sucediera nada especial. Y en ese momento, Clark se sentía fatal. Aún así, no olvidó dar su opinión. Su voz también fue firme. ¿Entonces dices que soy demasiado duro? Entonces, ¿por qué no le dices lo mismo a Batman, que literalmente hace lo mismo con los criminales de Gotham, a veces incluso marcándolos? Amar miró a Superman con curiosidad. Clark estaba un poco avergonzado. Le había dicho algo similar a Bruce, pero Batman no iba a cambiar. Por no mencionar, es diferente. Gotham es un lugar terrible y necesita medidas más severas. Por no mencionar que, aunque es vil, todavía es joven. Bruce interrumpió. Así que un chico que ha cometido tales cosas contra las mujeres no puede estar en la misma clase que los criminales de Gotham debido a su edad. ¿No te parecen hipócritas tus palabras, Batman? De nuevo, el silencio llenó la habitación. Bruce no dijo nada, Ash se quedó momentáneamente sin palabras. Sintió muchas miradas sobre él, dos de ellas particularmente intensas. Diana y Augir, en particular, lo miraban fijamente. Bruce se dio cuenta de que había usado las palabras equivocadas de nuevo y ahora estaba en un aprieto. Solo pudo cambiar de tema sin poder evitarlo, mientras decía descaradamente: no cambies de tema, este joven pagará por sus acciones como corresponde. Pero tu asunto no se ha resuelto, ya sé, con los adolescentes a los que herí, así como con Linterna Verde, ¿verdad? Amari sonrió un poco. Batman supo de inmediato que algo andaba mal. Este tipo siempre era inexpresivo e indiferente. Nunca sonreía y, cuando lo hacía, aunque fuera un poco, significaba que algo andaba mal. El hecho de que sigas usando a esos chicos en mi contra demuestra que no te molestaste en comprobar su situación y hacerles algunas preguntas. Tal vez el chico maravilla no tuvo suficiente tiempo para difundir la información y todavía está inconsciente. Pero, aparte de los militares en la sala, todos los demás saben que esos adolescentes no son solo adolescentes, ¿no estás de acuerdo, Batman? Amari preguntó de nuevo. Silencio. Todos en la liga lo miraban con diferentes emociones en sus ojos.
Principalmente cautela. Amari chasqueó los dedos. La pantalla cambió de nuevo y lo que se reproducía era una grabación. Una grabación de todo lo que había sucedido en el café. Cómo arrojó a la rubia por la ventana y todos los demás salieron corriendo. Excepto 6 jóvenes que permanecieron inmóviles mirándolo de principio a fin. El holograma tenía una función de audio, por lo que todos y cada uno de los presentes en la habitación podían oír lo que estaba sucediendo. Sus rostros se volvieron serios, al igual que una confirmación que se desarrollaba en sus cabezas. Bruce apretó los dientes con irritación. Este alienígena no solo conocía su identidad, sino también las identidades de los protegidos de la Liga. Y si conocía las identidades de los protegidos, entonces conocía la identidad de toda la Liga. Probablemente puedan adivinar por esto que ya conozco sus identidades secretas. Todas y cada una de ellas. Steve Trevor ya debería saberlo, así que no importa con él. Sin embargo, el general Lane, si no me equivoco, no terminó sus palabras, pero todos entendieron. Si bien el video no decía explícitamente quiénes eran, había dejado algunas pistas para seguir. Si el general Lane decidía usar todos los recursos militares para reprimir esta pista, sería cuestión de tiempo antes de que las identidades de la Liga fueran expuestas una tras otra. En ese caso, la Liga y todos los que les importaban estarían en peligro si el gobierno supiera sus identidades. Todos excepto Victor Stone, ya que muchos sabían que era un cyborg. Todos se giraron para mirar al general Lane. El hombre realmente era digno de ser un general competente, ya que estaba dando instrucciones por teléfono. El pánico comenzó a crecer en sus corazones. Bruce se veía feo. El único consuelo era que Amari había difuminado las imágenes de los rostros de los protegidos en este video, así que Lane no sabía exactamente quiénes eran, pero no sería difícil averiguarlo. Después de todo, había otras tiendas y establecimientos en las cercanías. Algunos de ellos también tenían cámaras que podrían haber captado partes de la acera. Bien, concentrémonos aquí. No hemos terminado, ¿verdad? El video ni siquiera ha concluido, dijo Amari con una leve sonrisa. Bruce sintió un poco de frío. Las cosas no estaban procediendo de ninguna manera como él había planeado. El general Lane estaba escuchando atentamente el video. Por supuesto, eso no será suficiente para basar sus suposiciones. Después de todo, podrían ser solo niños ignorantes con una fijación por los superhéroes. Sin embargo, eso cambia para alguien que sabe que cierto equipo de operaciones encubiertas hace cosas en las sombras para la Liga que ellos, debido a su hipócrita integridad moral y al hecho de que les causaría problemas si las Naciones Unidas se enteraran, no pueden. Tan pronto como escuchó esta parte, el rostro del general Lane, que generalmente era inexpresivo, se endureció considerablemente. Una luz fría brilló a través de sus ojos mientras su mirada se dirigía hacia los miembros de la Liga. Mierda. Batman maldijo para sus adentros. Las cosas se estaban desarrollando muy mal. Fin del capítulo. Suscríbete.